De darles la más cálida bienvenida en esta mañana. La presentación de los libros El Constitucionalismo en Tabasco ante nuestra comunidad universitaria. Dar paso, amables amigos, para presentar a las personalidades. La más cálida bienvenida, el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, doctor José Manuel Piña Gutiérrez. Saludar de nueva cuenta y dar la bienvenida en esta su casa, la UJAT, a quien es ministro de la Suprema Corte de Justicia y en su calidad de presentador, el doctor José Ramón Cosío Díaz. Destacado profesor investigador de nuestra alma mater y autor del libro El Constitucionalismo en Tabasco, 1919-2015, el doctor. De igual manera, destacado profesor investigador de nuestra alma mater y autor del libro Derechos Humanos por la Corte Interamericana, temas. Destacar la participación de los integrantes de la Honorable Junta de Gobierno y, por supuesto, a su presidenta, la doctora Gloria Castillo Osorio, Fermín Pérez Montes, veterinario zootecnista José Ulises Medina Reynés. Destacar la asistencia en esta mañana y dar la más cálida bienvenida a quien es Premio Malinali, comisionado presidente del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información en el Estado. Y además, señoras y señores, damas y caballeros, una vez más agradecer la parte, hacer referencia, hablar un poco acerca del trabajo de quien hoy modera del examen de grado y mejor tesis, de manos del entonces gobernador de nuestro estado, el licenciado. Recibió el grado de doctor honoris causa por fundador en nuestro estado del Instituto Nacional de Estudio Gobernador, el licenciado Enrique Priego Oropesa, director de Colegio de Ciencias Jurídicas en el estado, miembro y además participando como miembro fundador de la Academia de Derecho. Hace 15 años, a la fecha, profesor y director de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. En este gran evento donde esta división académica se viste de gala, gran presencia de nuestros visitantes que tenemos el día de hoy. Por supuesto, agradezco la presencia, primeramente, de nuestro rector, del doctor José Manuel Piña Gutiérrez Medina Reynés, presidente del Patronato Universitario, del maestro Óscar González, director de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura. Saludo también a quienes nos visitan, como el licenciado Roque Camelo Cano, presidente del Colegio de Notarios de Tabasco y demás notarios amigos de esta universidad que se dieron cita este día. Al licenciado Eduardo Cara, a nuestro amigo el doctor Jesús Manuel de esta división académica. Por supuesto, saludo al Premio Malinali, al doctor Antonio Alejandro Cubí, director de la editorial Tirano Blanche, bienvenido Tabasco. A la doctora Mariana Muredú Gilabert, magistrada de la Quinta Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, saludo al magistrado Rigo, estar aquí frente a ustedes, flanqueado por grandes personalidades de la academia, de la investigación y por supuesto de la justicia en México. Vamos a llevar a cabo la presentación de dos libros que el día de hoy vamos a platicar con ellos para que nos ilustren precisamente expertos en la materia. Y precisamente para dar entrada a este evento vamos a tener de primera mano la intervención del maestro Salvador Vives López, del doctor Alfredo Islas Colín, quien es profesor investigador de esta división académica, quien dentro de sus reconocimientos académicos es profesor investigador nacional, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 3, con las líneas de investigación que realiza, que son relativas a los derechos humanos, derechos políticos electorales, derechos humanos en la administración de justicia y juicios orales y argumentación jurídica. Formación académica, entre ellos tiene dentro de su formación el doctorado
en Derecho Constitucional por la Universidad de Sorbona en París II. Actividades académicas. La actividad académica que desempeña son las de profesor investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en esta división de tiempo completo, con las asignaturas de Derechos Humanos y Argumentación Jurídica. Coordinador del doctorado de Métodos de Solución de Controversias y Derechos Humanos del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT en esta universidad. Es autor y coautor o coordinador de más de 40 libros y más de 50 artículos y capítulos de libros especializados en materia de derechos humanos y administración de justicia. Entre los libros publicados son Derechos Humanos por la Corte Interamericana, de la editorial Tirán lo Blanche, Migrantes y Refugiados, Protección de Derechos Humanos, Derechos Humanos, un escenario comparativo en el sistema universal, regional y nacional, Desaparición forzada de la persona, una visión comparada e internacional, Mediación y Derechos Humanos, Ley Electoral y Partidos Políticos del Estado de Tabasco, con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, entre otros libros. Asimismo, es coordinador y editor de la revista Perfiles de las Ciencias Sociales de esta Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que realiza de manera conjunta con la Universidad de Sorbona en París. Sin más por el momento, me voy a permitir cederle el uso de la voz al doctor Alfredo Islas Colín para su intervención. Para mí es un honor estar presentando este libro por varias razones. Primero, en este proceso de elaboración de este libro está dedicado al doctor José Ramón Cosío, quien es ministro de la Suprema Corte de Justicia y ha hecho grandes contribuciones no solamente como académico, investigador, sino también con sus resoluciones y votos particulares en la Suprema Corte de Justicia. Sin lugar a dudas, también es un gran honor estar al lado del doctor Salvador Vives López, quien pues es director general de una de las editoriales jurídicas más importantes del país. Tiene una base de datos que los estudiantes de este doctorado y de la maestría, el doctorado que coordinamos en la maestría, la utilizan. Ha contribuido grandemente a las investigaciones que se llevan a cabo aquí. Esta última base, la LATAM, que tiene las sentencias de toda América Latina, muy útiles. Evidentemente me da mucho gusto también que nos acompañe nuestro director, el doctor Fernando Ravelos, y sin lugar a dudas nuestro rector, José Manuel Piña, al cual agradecemos, pues ha dado lugar a que pues en el estado haya 2 SNI 3, es el nivel de personas que se dedican más a la investigación en el país, y en esta división es donde se encuentran. En los otros estados de la República hay uno en Puebla, otro en Guadalajara, y del área jurídica no hay más, todos están en la Ciudad de México. Entonces, esto se ha logrado gracias al apoyo del señor rector, que siempre nos motiva por el esfuerzo para llevar a cabo estas investigaciones. Sin lugar a dudas, también un gran investigador que ha hecho mucho por los migrantes es el doctor Javier de Lucas, que nos honra con su presencia, una persona de gran reconocimiento, no solamente de España, sino mundial, y tiene algunos libros muy importantes para el país. La doctora Gloria Castillo, etc. Hay muchos más que puedo mencionar, que me disculpan no mencionarlos más. Miren, el libro, yo quisiera mencionar un poco la importancia de él, porque es el primer libro que puros profesores y alumnos del programa de métodos de solución de conflictos y derechos humanos elaboran de manera conjunta. Este libro tiene una metodología distinta a la que hemos hecho normalmente. Utilizamos el realismo jurídico. Esto es, después de ver que pues, las hipótesis normativas te dicen tienes derecho a la vida, a la libertad, a la prohibición de la desaparición forzada, a la prohibición de la tortura,
que además son de alta incidencia en América Latina, no es algo que esté aislado, sobre todo México, con 36,000 personas que no se encuentran, sus familiares. Bueno, pues estos derechos, que me parecen muy importantes, había que decir la realidad, y la realidad la podemos decir a través de los razonamientos que dan los juzgadores, y eso es lo que se pretende, decir cuáles son los derechos, pero a partir de la realidad escrita por los juzgadores. Un sistema muy utilizado por el sistema anglosajón, pero nosotros tendríamos que decirlo, aunque una base de datos pequeña, pues son la Corte Interamericana, es importante para América Latina, pero pues falta todavía mucho que hacer. Tiene 350 casos que ha resuelto, como 850 sentencias que ha dictado. Es muy poco si nosotros comparamos con la Corte, con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues bueno, pues 500 veces más de sentencias que dictan, pero pues se han dado algunos pasos. En este libro quiero no dejar de mencionar a varias de las coautores y coautoras, como la ahora maestra, que son estudiantes de doctorado, Alejandra Díaz, Abril Pliego, Juana Sánchez, sí, mejor Juanita, como la conocemos más, Esperanza Rodríguez, y de profesores que también contribuyen en él, es el doctor, sin lugar a dudas, Jesús Antonio Piña, que cada semestre está ahí con los seminarios interdisciplinarios, está ahí dándole seguimiento. El doctor Manuel Argáez, experto, que es profesor del núcleo académico básico, el doctor Óscar Pérez Baxi, y la doctora Egla Cornelia, que no pudo acompañarnos por estar presentando su libro en Guadalajara. Pero todos ellos, en distintas reuniones que tuvimos, en conversaciones, en las revisiones de sus tesis, han participado por hacer este libro. Y trae 4 temas muy importantes, que son el sistema interamericano comparado con el sistema europeo. Muy interesante, porque de ahí vemos cómo influye el sistema europeo, concretamente el Tribunal Europeo, sobre el Tribunal Interamericano. La Corte Interamericana, 78 sentencias mencionan casos que van a influir, y que en la lectura van a darse cuenta que no hay un diálogo entre los tribunales, sino es una copia literal. Y eso es algo que se está todavía estudiando por parte de los estudiantes e investigadores de esta universidad, y que de alguna manera el texto ya trae esa información, trae el análisis de esas 78 sentencias. Pero también se analiza la sociedad democrática, un concepto creado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana, más bien por la Corte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De ahí surgió, y bueno, pues hay 96 sentencias que trata el tema, y se analizan esas 96 sentencias, el razonamiento lógico jurídico que se hace para justificar pues estos derechos, que son la libertad de expresión, reunión, vida, no discriminación, etcétera. Son estos derechos que se van a ver, el debido proceso, que dan lugar a la sociedad democrática, y que se ha reiteradamente resuelto sobre el caso. Y luego tenemos el plazo razonable, muy importante, porque pues parte del problema de la justicia en América Latina es la violación al debido proceso, al acceso a la justicia, y a través de esta institución del plazo razonable pues se puede analizar estos derechos. Y también un derecho muy importante, el de un grupo vulnerable, como son los niños, en donde se analiza el corpus juris de estos derechos del niño: la libertad, la vida, la no discriminación, la protección de la familia y las garantías judiciales. Ahí se estudia cuál fue la primera sentencia que se trata de cada uno de estos casos, cuáles eran de la Corte Europea,
del Tribunal Europeo que influyeron, y es muy interesante porque generalmente el razonamiento lógico jurídico, muchas veces con una interpretación sistemática haciendo el reenvío hacia otra norma, por parte del Tribunal Europeo, la Corte Interamericana la adapta, y muchas veces los razonamientos son textuales, literales, ¿no? Y no hay una adaptación contextual que al final pues hay una realidad muy distinta de Europa con América Latina, ¿no? Y hay hasta sentencias con respecto a la desaparición forzada que son modelo para el caso de América Latina, en donde hay criterios muy importantes por parte de ese tribunal. Por ejemplo, hay uno muy interesante que dicen como, y tristemente es una aportación de la realidad, porque este criterio consiste en que como no los encuentran casi nunca los que desaparecen, entonces no es violación a la libertad personal, sino a la vida, porque casi nunca los encuentran. Y entonces se presume una violación al derecho a la vida. Y esto lo saca la Corte Interamericana porque se presentaban tantos casos que, bueno, tantos casos en la realidad, pero no resuelve con esa rapidez este tribunal. Veamos un caso muy importante para México, que es el Rosendo Radilla, 35 años de los hechos a la fecha que se resolvió, 35 años, y así hay otros muchos casos que han tardado en solucionarse. Por ejemplo, vemos, sobre todo los que son más dramáticos son en materia de desaparición forzada. En el último informe de la Corte Interamericana, en el último año, 2017, 30 meses, 20 meses, 25 meses, nada más en la instancia ante ese tribunal. Claro, realmente de los hechos, si medimos de los hechos a la fecha que resuelven, pues hay casos, son 4 casos que son más de 100 años. Bueno, ustedes dirán, bueno, pero ya no existía antes el tribunal. No, de los hechos, que eran casos de indígenas, de conflictos indígenas, llegaron a una solución amistosa, pues aproximadamente en 100 años. Si de los hechos, claro, dirían, no, pues es que no se mide así, porque pues hay que delimitar bien la responsabilidad. Bueno, pues sí, pero entre poco y poco, cada quien se echa entre 15 y 20 años, pues ya les toca la reparación del daño a los nietos, ¿no? Y luego a veces ni los nietos, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho que hacer. Yo creo que este libro lo que pretende es explicar esta realidad a través de criterios jurisprudenciales y describir cómo está sucediendo en América Latina, que es novedoso, ¿sí? Que estamos tomando en cuenta de un tribunal de tanta importancia como es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que además tampoco es un ejemplo a seguir. Y bueno, parece nada más, hay que preguntarle al doctor Luca, el comportamiento de ese tribunal es una vergüenza. Un día lo escuché en una conferencia y decía, bueno, si para nosotros es un modelo en el mundo, imagínense cómo está funcionando. Pero yo creo que hay mucho que hacer todavía en este tema. Hay varios profesores e investigadores que estamos trabajando sobre ese tema de derechos humanos y sobre temas concretos también ahora del agua, ahora del petróleo, del fracking. Muchos migrantes, ya vamos a hacer el segundo congreso sobre migrantes. Lamentablemente la frontera sur es la frontera donde se violan más derechos humanos que los norteamericanos en la frontera norte con nuestros mexicanos. Y bueno, ya los informes de Naciones Unidas lo han dicho, esto es debido a que generalmente las autoridades mexicanas, federales, locales, municipales, están coludidas con la delincuencia organizada y por eso hay esa violación a los migrantes. Y es una cosa de terror lo que sucede
sucede. Aquí trajimos a varios en ese congreso representantes de casas de migrantes, y era muy triste ver las fotos que traían del trato a migrantes. Y eso es lo que estudiamos en esta universidad, estos problemas que tienen que ver con el agua, con el petróleo, con los migrantes, específicamente en derechos humanos. Muchas gracias. Esta gran presentación del libro, no quiero dejar pasar por alto saludar con mucho afecto y mucho respeto a la señora Olga y del doctor Lenín Méndez Paz, que también se encuentran aquí con nosotros. Por supuesto, saludo también a Ciencias Agropecuarias, que también se encuentra aquí presente con nosotros, al maestro jurídica más importante de España y referente en toda Iberoamérica, el mundo del libro, como la generación de librerías virtuales y Tirán Brasil, Tirán Colombia y Tirán Chile. De la voz. Adelante, doctor. Buenos días. La verdad es que yo muy agradecido por haberme invitado a poder presentar estas dos obras. Al ministro José Ramón Cosío por también estar hoy con nosotros, y por supuesto a los autores del libro, autores y amigos, creo yo, a Alfredo y a José Antonio Piña, estar aquí con nosotros. Y también a ustedes, al público, los que veo muchos amigos, a Alejandro, a Javier, a Mariana, etc. La presentación de estos dos libros, en realidad, el papel del editor es realmente presentarlos y poco más, porque del contenido no es función mía, y además los que tienen la función lo van a hacer mucho mejor que yo. Pero sí que explicarles un poquito que tienen un hilo conductor los dos libros. En primer lugar, están editados entre la editorial y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que es una colaboración que no empezó hace mucho, pero que va a prolongarse en el tiempo, que espero que dé muchos frutos. Creo que puede ser muy productiva. En segundo lugar, ambos libros están, diríamos, bajo la tutela cariñosa y el impulso generoso del ministro José Ramón Cosío, uno prologado por él y el otro dedicado a él, con lo cual ambos, diríamos, están bajo su paraguas, por entendernos en un lenguaje coloquial. Tienen pues una interrelación clara. El libro del que ha hablado el profesor Alfredo Islas, de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana, temas selectos, yo creo que temas selectos podemos haber transformado en temas fundamentales, porque realmente se abordan los temas básicos de la Corte Interamericana relacionada con los derechos humanos. Se divide en 6 partes, una parte que explica el sistema. Por cierto, también esas 6 partes, muchas de ellas podrían resultar un libro en algún momento. Por ejemplo, la primera parte, que aborda cómo es el sistema interamericano, me ha interesado mucho porque no lo conocía y es absolutamente claro y descriptivo de cómo funciona. La comparación entre el sistema interamericano y el sistema europeo, que en el fondo quizás refleje una mayor integración política y menor integración política. Temas de sociedad democrática, el tema del plazo, el tema de los niños y el tema de las desapariciones forzadas, es decir, los temas esenciales que se plantean. El estudio es serio, muy serio, no hace falta más que leer las citas que se manejan y se darán ustedes cuenta. Maneja la jurisprudencia de la Corte Interamericana con un gran conocimiento del asunto, se nota enseguida, y además es moderno en cuanto que introduce muchas veces esquemas o anexos que dan información adicional muy útil para comprender cómo funciona en la práctica el derecho aplicado, el derecho real, como hablábamos antes. Así pues, Alfredo, muchísimas gracias por haber participado y coordinado este libro. El libro que ha escrito mi amigo Jesús Antonio Piña, notario de Tabasco, debe decir una cosa, que es lo primero que pienso. Para un editor español esto es asombroso, porque que un notario se dedique a estudiar constitucionalismo y derechos humanos y constitución
Tabasco, eso en España no pasaría jamás, jamás. Es verdad, el notario se dedica a sus compraventas mercantiles, a sus compraventas civiles, a ganar dinero allí y punto. En cambio, me parece muy meritorio, pero mucho, que hayas invertido parte de tu tiempo y de tu esfuerzo y seguramente minorando tus ingresos, porque desgraciadamente es así. La notaría, pues, tanto en México como en España, es una actividad individual, depende mucho del notario, para poder ofrecernos este libro. Entonces, lo primero es eso, tiene un mérito para mí especial. El libro es una compilación histórica del constitucionalismo en Tabasco en el periodo que él mismo define, que es desde 1919 al 2015. Lo divide el libro básicamente por gobernadores, ¿no? O a veces agrupa gobernadores, con lo cual resulta de una claridad, es muy fácil de seguir, porque realmente tiene una lógica bastante clara. Una cosa que también me ha gustado mucho es cómo expone con absoluta honestidad y claridad las fuentes que maneja y lo bien que las maneja. O sea, primero las cita, por lo cual no hay tráfico ni cartón, y segundo, las maneja de una forma extraordinaria. Otra cosa que sorprende del libro, y sorprende muy positivamente, es la relación notas-texto. Miren, hay una cosa que ocurre últimamente mucho en la edición, y es que uno abre un libro, ninguno de estos dos, ya se va adelanto, y ve notas, no ve texto. Porque el autor lo que hace es esconderse detrás de las notas para no decir nada. Bueno, pues si cogen ustedes el libro del constitucionalismo en Tabasco, verán que aquí lo que hay es texto, lo que hay es trabajo del profesor Piña o del notario Piña, y mucho, mucho tiempo. Documentalmente es apabullante, Ustedes pueden pensar cualquier aspecto del constitucionalismo o de la historia de la Constitución de Tabasco durante estos años, y es que está, vamos, mirado del revés, del derecho, por delante, por detrás, por arriba y por abajo. Es apabullante. No me explico cómo has podido ofrecer el tiempo para hacer todo esto. Y por último, otra situación que maneja muy bien el libro es la relación que hablábamos el ministro Cossío y yo en un seminario que celebrábamos el viernes pasado, la relación también construida entre historia y historia del derecho. O sea, el autor no se limita a contarnos las vicisitudes, no, pero enmarca muy bien en lo que pasaba en Tabasco en ese momento, de tal forma que te das una idea de por qué pasan las cosas y no solo de que las cosas pasan. Y sin más, solo te voy a hacer una pequeña sugerencia, que creo que la hace el ministro en el prólogo, es que deberíamos acabar completamente el tema del constitucionalismo en Tabasco y dar una visión totalmente completa del asunto. Muchísimas gracias y te doy la palabra. Para continuar con nuestro orden del día, presentar a nuestro siguiente ponente, quien precisamente recibió el premio anual al mejor trabajo de Derecho Constitucional, el doctorado en Derecho Lutense de Madrid, y por su disertación, el 28 de septiembre del 88, le fue concedida la nota summa cum laude. Esas instituciones académicas, especialmente en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, desde 1987, en donde además ocupó el cargo de jefe del Departamento de Derecho de 1995 a 2003. En el ámbito editorial tiene también una muy amplia y dirigido uno. Tiene diversos artículos publicados en libros colectivos, cuerpos académicos, revistas especializadas, editadas por instituciones de educación superior públicas y privadas, así como editoriales y organizaciones en el ámbito de las ciencias jurídicas, y el Nacional Malinali 2011 para la promoción de las artes, los derechos humanos y la diversidad cultural, en virtud de su trayectoria profesional como académico. Muchas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias, maestro Fernando. Saludo con gran afecto a los compañeros de la mesa, al señor rector, a los miembros de la Junta de Gobierno, a los compañeros, también a mis compañeros del Poder
doctor Javier de Lucas, un muy querido y distinguido de Jesús Antonio, doña Olguita, con mucho cariño como siempre, y a todos ustedes. La verdad, este es en varios sentidos. Yo nunca había asistido a la presentación de un libro a las 9:30 de la mañana. Esto es importante de hacer notar. Tampoco había asistido a la presentación de un libro donde se presentaran 2 libros. Esto también es muy interesante, que tiene sus complicaciones. Ahora van a ver ustedes por qué lo digo. Y también la dificultad de presentar el libro de 2 muy queridos amigos. Al doctor Piña lo conozco desde octubre del año 84, cuando ingresamos los 2 al doctorado en la Universidad Nacional, y al doctor Islas en mayo del 85, cuando me tocó ingresar al Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde él ya se encontraba laborando. De forma que comentar los libros de 2 personas con estos años de amistad y de afecto, pues no es fácil. Uno tiene que fijarse en lo bueno de los libros, dejar lo que no le gusta de lado para no ser aquí malqueriente de ninguno de los 2. Pero la verdad es que están muy bien los 2 libros y por varias razones. En primer lugar, voy a comentar el libro que está coordinado por Alfredo Islas y por Egla Cornelio Landero, ambos profesores de esta universidad. Si ustedes ven el libro, me parece que se construye en torno a 6 ejes temáticos. En primer lugar, presenta el libro la idea de qué es el sistema interamericano. Alguien podría decir, un libro más del sistema interamericano, cuando estamos tan imbuidos, tan metidos en la discusión de estos asuntos, y en un momento trataré de decir por qué es necesario seguir insistiendo en el sistema interamericano. En segundo lugar, hay una comparación entre el sistema interamericano y el sistema europeo. Aquí son grandes trazos, pero me parece que es importante para que podamos distinguir estos 2 elementos. En tercer lugar, ¿qué es el sistema democrático? Ya lo mencionaba Alfredo Islas hace un momento, la idea de que no es posible solo ver a los sistemas como un conjunto de derechos, menos obligaciones, sino que lo tenemos que entender de una forma más completa y más compleja para poder extraer de ahí toda su funcionalidad. Luego el tema muy importante de plazo razonable, el tema también central del derecho de los niños, y uno en el que el profesor Islas ha estado insistiendo desde hace tiempo, y desde hace tiempo se nos está complicando cada vez más la situación en el tema de las desapariciones forzadas. Aquí sí me parece que es un tema central para estos efectos. No voy a exponer a ustedes cada uno de estos temas, creo que están allí bien escritos, tienen su complejidad, tienen su profundidad, y creo que cada uno de ustedes lo puede extraer. Lo que sí me parece muy valioso es, en primer lugar, que el libro se ha ido construyendo con personas que están haciendo sus estudios aquí en la universidad. Esto creo que es muy relevante porque quiere decir que se está logrando producir, se está logrando pensar, se está logrando escribir estos trabajos con la gente que se está formando en la propia universidad. Creo que esto sí es de hacerlo notar. Durante muchos años en el país estuvimos prácticamente concentrados en los libros que se escribían en la Ciudad de México, se publicaban en 1 o 2 editoriales, un enorme esfuerzo, muy importante la editorial Porrúa, y creo que prácticamente hasta que después vinieron las publicaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y ese era más o menos el mundo académico en el que se movía este país. Pero el hecho de que encontremos que se están produciendo trabajos de este nivel desde las universidades estatales y desde las universidades públicas estatales me parece que es muy importante. E insisto, alguien podría decir, ¿y para qué queremos otro libro sobre estas mismas materias cuando ya hay varios? Y aquí sí quisiera hacer 2 señalamientos. En primer lugar, y a pesar de lo que se pueda creer, me parece que está habiendo un trabajo cuidadoso, bien hecho, hay que reconocerlo, silencioso,
por enfrentar algunos de los temas centrales de los derechos humanos en el país. Empiezan a aparecer algunos ensayos, algunos artículos, todavía no tienen la conformación para hacerse libros, discutiendo la posibilidad del principio pro persona, así como lo ven, a pesar de que esté en el artículo primero. Segundo, discutiendo la viabilidad de lo que le llamamos el bloque de regularidad en la sentencia Radilla, es decir, la relación entre derechos humanos de fuente constitucional y de fuente convencional para constituirlos como parámetro de regularidad de los actos y de las leyes que se producen en el orden jurídico. Estamos teniendo también algunos embates importantes sobre el control difuso, sea este de carácter constitucional o de carácter convencional, y también estamos teniendo embates importantes sobre la posibilidad de que la jurisprudencia dictada por la Corte Interamericana sea obligatoria para nuestro país. No las sentencias, eso sí sería un absurdo total, porque formamos parte del sistema, pero sí respecto de la jurisprudencia que emite la Corte Interamericana respecto de algunos casos en los que el Estado mexicano no se aparta. Entonces, después de un fenómeno importante del 2011, después de un momento grande en donde pudimos percibir que se estaba haciendo algo con los derechos humanos, uno empieza a encontrar que hay distintas construcciones, distintas contraofensivas, por decirlo de esta manera, en la que, si bien no van a lograr la derogación del artículo primero, sí se va a lograr la reducción de su significado. Y un libro como este me parece, insisto, que es importante para ponernos otra vez de relieve qué es el sistema interamericano, qué cosas sí hace y qué cosas no puede hacer el sistema, dónde hay una subsidiariedad del sistema respecto a la jurisdicción nacional y, muy importante para mí, volver a discutir temas tan delicados para la construcción de una vida social como es el de desaparición forzada de personas en este mismo sentido. Entonces, creo que el libro es oportuno, primero, es importante por lo que transmite y tercero, es de enorme relevancia también porque se está construyendo desde esta universidad pública del Estado mexicano. Por eso quiero felicitar a Alfredo y a la maestra Egla por estas consideraciones y desde luego, no podría ser de otra forma, agradecerles muchísimo la dedicatoria que pusieron en ese libro. Quiero decir que me tocó trabajar en varios momentos cuando vengo aquí al estado de Tabasco, siempre muy contento, con los chicos y las chicas del seminario, tuvimos discusiones, tuvimos varias reuniones, así es que también para todos ellos una felicitación por lo que han logrado en este caso. El segundo libro es El Constitucionalismo en Tabasco, 1919-2015, del doctor Piña. Como escribí yo en el prólogo, me parece que el doctor Piña, además de lo que dijo Salvador Vives sobre su trabajo notarial, su trabajo aquí en la universidad, realmente es muy de tomarse en cuenta. El doctor Piña inició ya hace varios años una exploración larga, una exploración muy puntual sobre el constitucionalismo tabasqueño en el siglo XIX, luego esto lo desagregó en la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y le había hecho falta a esa serie este constitucionalismo del siglo XX. Creo que ha estado trabajando el doctor Piña en una línea muy interesante, desde Cádiz, 24, 36, 43 y todo nuestro proceso constitucional, y había ido introduciendo algunos elementos históricos y sociales. Pero este libro sí me parece que tiene una diferencia importante con los otros, porque no solo hay historia normativa, que desde luego es muy importante, sino que aquí hay historia social y se hace una relación importantísima entre los ámbitos de la historia del derecho, como la conocemos los abogados, los juristas, con las normas, con las decisiones, con las conformaciones, los procesos, etcétera, con los acontecimientos históricos.
Es verdad que en algunos libros del siglo XIX se había hecho esta exhumación, por decirlo así, de historia social, los conflictos entre los partidos políticos del país o del Estado de Tabasco en aquellos momentos, pero me parece que aquí sí hay una recuperación central. Y como lo decía don Salvador Vives, el viernes pasado la editorial Tirán lo Blanc abrió aquí para México y para Iberoamérica una nueva colección que va a dirigir el profesor Pablo Mijangos, en la que formamos parte varias personas, para tratar de reconstruir, a lo mejor reinventar o a lo mejor inventar, porque no está del todo claro cuál es el verbo que debemos utilizar aquí, la historia del derecho en Iberoamérica. Se ha convocado a un grupo importante de personas y precisamente traigo esto a cuento por la unión que se está queriendo hacer entre historia social, la historia de todos los días, la historia de los fenómenos, la historia de las comunidades, de los tiempos, de los individuos, con la historia jurídica y su reciprocidad en esos dos casos. Creo que este trabajo del doctor Piña está muy en esta línea, en esta condición, digamos, de una historia más moderna del propio derecho, encontrando cómo las normas, para ser muy sintético, influyen en la vida social y cómo la vida social construye las normas y se va generando ahí Yo no conozco un trabajo igual, a lo mejor existe, pero donde una persona se haya dedicado con tesón, con cuidado a explorar el constitucionalismo de su Estado. El doctor Piña ha tenido el apoyo y siempre lo reconoce y es muy generoso en eso, de Carlos, que está aquí con nosotros, siempre muy generoso, en proporcionarle fuentes, en conversar con él, pero creo que sí es muy serio que reconozcamos que se está haciendo esta historia del Estado. ¿Y por qué creo que es importante esto? Alguien diría, bueno, pues una persona que vive en Tabasco, que le sobra tiempo, que tiene una vida tranquila, como la del doctor Piña, pues puede sentarse por las tardes junto con Carlos Luis Abreu, ir ahí conversando, ir construyendo, ir haciendo sus cosas. Y eso pues podría parecer un divertimento muy interesante, muy correcto y ser un producto que le interesara solo a quienes viven en el Estado o, hombre, a quienes están en otro Estado y quisieran hacer una comparación entre los fenómenos jurídicos de su entidad y de los que han acontecido aquí. Pero me parece que estamos viviendo un momento bien interesante en el país, donde mi percepción es que estamos agotando la centralización federal que se ha dado en el país, digamos, de unos 24, 25 años para acá. Si ustedes analizan el artículo 73 constitucional con todas sus literales de la fracción 29, ¿se acuerdan? Fracción 29A, B, C, etcétera. Ya llegamos a la Z, tuvimos que abrir una fracción 31 para que cupieran las nuevas disposiciones. Si ustedes analizan esas literales que están en la fracción 29 más la 30, ustedes se habrán dado cuenta o podrán percibir con una lectura así general, somera, que lo que se está haciendo es un proceso de concentración de facultades en la federación. Temas que pueden parecer más justificables: delincuencia organizada, secuestro, trata de personas. Alguien por eso, hombre, si no están pudiendo los estados, es razonable que la federación. Pero hay muchos otros que no resulta, desde mi punto de vista, tan racional que la federación se esté quedando con estas atribuciones a cuento de las leyes generales, que es un concepto sumamente complicado. Mi impresión es que esto se va a agotar, y se va a agotar relativamente pronto. ¿Por qué? Porque se ha generado, también pienso yo, a título totalmente individual, una cierta complejidad en la asunción de competencias por la parte federal y el retiro de estas competencias en las entidades federativas. Y si este pronóstico que hago es una intuición o es un análisis, no tengo una condición desde luego metodológica para soportarlo, simplemente lo que he logrado hacer experiencia en la Corte después casi de 15 años de estar viendo una gran cantidad de fenómenos jurídicos, creo que viene una vuelta o la posibilidad de una vuelta a la descentralización de ciertas materias en las propias entidades federativas. Y si esto es así, es muy importante conocer qué es lo que ha pasado en las entidades federativas en estos años, cómo las entidades federativas han asimilado
o han rechazado o han malentendido o lo que sea aquello que la Federación les quitó o aquello que la Federación les impuso de otras formas. Y esto sí creo que es de extraordinaria importancia en la discusión que se va a venir en el país. Lo que el doctor Piña hace en este libro es bien interesante, es ver cómo llegó la Constitución de 17 al país, cómo llegó el constitucionalismo tabasqueño al 17 y después, y esto es muy importante, cómo evolucionó el constitucionalismo tabasqueño desde sí mismo y en relación a lo que estaba imponiendo, determinando, retirando, etcétera, la Federación. Y este creo que es un ejercicio bien interesante. Entonces, si, como pienso yo, estamos llegando a un punto final del péndulo federalismo-centralismo en el que hemos vivido durante 200 años, vamos a tener que entender qué es lo que pasa en las entidades, cómo se están comportando, cómo están asimilando, y entonces el libro no solo tiene un valor histórico, no solo tiene un valor de recuento, que ya de suyo sería muy importante, sino tiene un valor de reflexión, no solo para esta entidad, sino para otras entidades, por la simple y sencilla razón de que no se ha hecho una narración de cómo ha afectado el constitucionalismo nacional al constitucionalismo local, ni en Aguascalientes, ni en Zacatecas, para correr del alfa al omega de nuestras entidades federativas. Entonces creo que es bien interesante el que entendamos el libro, insisto, no solo como un anecdotario de lo que hizo aquí el gobernador Bartlett, o de lo que hizo aquí Trujillo, de lo que hizo aquí Madrazo, en fin, que eso es divertido, está bien saberlo, sino qué es lo que se ha construido, qué es lo que se ha pensado en esta forma. Y ahí sí me parece que es el valor. En otras presentaciones de libros y prólogos del doctor Piña, yo solía terminar diciendo que lo exhortaba a que siguiera con el libro del siglo XX, etcétera. Pues la verdad ya se me están terminando las exhortaciones porque pues ya acabó. Entonces yo quisiera que simplemente mantuviera muy al día el libro, que lo tuviera muy correctamente construido, que hiciera algunas otras exploraciones de órganos constitucionales autónomos o de la forma de construcción de los municipios, en fin, le sigue quedando material, pero me parece que esta misión que se autoimpuso, porque nadie se la impuso, él solo la generó, la ha ido cumpliendo de verdad muy satisfactoriamente. Y para terminar, quisiera, porque está en la mesa y porque tengo una enorme relación personal, de gran afecto con él, reconocer el trabajo que la editorial Tirán Lo Blanc está haciendo en México. Creo que desde la llegada de Tirán le dio un sacudidón a la industria editorial jurídica mexicana. Creo que esto nunca lo había dicho y qué bueno que está aquí don Salvador y Alejandro y Javier de Lucas y los amigos de la editorial, porque me parece que nosotros habíamos entrado en una época de bastante equilibrio, de bastante conformismo en estas cuestiones. Salvo lo que Rodolfo Vázquez pudo publicar como filosofía del derecho, muy cercano a Ernesto Garzón Valdés, salvo algunas cosas que se estuvieron traduciendo, me parece que la industria editorial mexicana estaba jurídica en una situación de bastante confort. Se seguía reproduciendo el libro de don Eduardo García Maínez, magnífico por lo demás, pero se seguía educando chicos con el libro de don Eduardo, o se seguía explicando amparo con el libro del maestro Burgoa, o se seguía reeditando y reeditando el libro del maestro Tena o del maestro Fraga, etc. Entonces creo que ahí sí estábamos en una situación, insisto, voy a ponerla de confort. Y cuando llegó Tirán y empezó a mover autores, a permitir que las personas produjeran, a veces experimentaran, se atrevieran a abrir líneas diferenciadas de temas, de títulos, de formas de tratamiento, creo que esto ha sido muy, muy relevante y creo que en una ocasión como la del día de hoy, donde estamos presentando simultáneamente dos libros en la misma mañana, esta mañana que les digo que es atípica, creo que sí es muy importante reconocer lo que la editorial ha hecho y está haciendo para efectos de modificar esta situación editorial, jurídica, académica en nuestro país. La
Así es que muchas gracias, muchas felicitaciones a los autores, a los compañeros de la maestría y el doctorado que participaron en el libro de Alfredo y de Egla, y también a Jesús Chuy, como lo conocemos todos, por esta nueva contribución al constitucionalismo y a Tirán por todo lo que está empujando en el sentido bueno del cambio jurídico en el país. Gracias. Presidente fundador del Colegio de Doctores en Derecho de Tabasco, Asociación Civil, miembro del Consejo Local Banorte Tabasco desde 2017 y entre sus... Muchas gracias a todos, muy buenos días, un especial agradecimiento y bueno, siempre teniendo tantas cosas que hacer, hayan decidido compartir su tiempo con la Empresa Autónoma de Tabasco por la oportunidad que nos da a través de su rector, José Manuel Piña, las facilidades que nos ha dado para cumplir con esta encomienda que es, además de ser profesor, pues también ser investigador. Por supuesto, a todas las autoridades universitarias que también el día de hoy han estado con nosotros. También quiero hacer un agradecimiento personal a mi amigo Fermín Pérez Montes, quien viene con la representación del gobernador del estado. Lo aprecio mucho, Fermín, tu presencia. Gracias. Quiero agradecer también la presencia de mi amigo Roque Antonio Camelo Cano, que es el presidente del Colegio de Notarios el día de hoy aquí. Gracias, se los valoro mucho. Quiero agradecer también a mi tocayo Jesús Manuel Argáez de los Santos, presidente del ITAI. Muchas gracias, te lo aprecio mucho, tocayo querido. También quiero agradecer la presencia de los magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación, que teniendo un gran cúmulo de trabajo han venido. También, bueno, queremos agradecer a don Javier de Lucas, que pues se ha dispuesto a venir desde España para acá. Muchas gracias, él es un reconocido por esta universidad con un premio Malinari. Muchas gracias. También Alejandro Cubi, de sus múltiples ocupaciones, que nos acompañe. También quiero hacer un agradecimiento muy especial a alguien con quien compartí algunos hechos históricos de esto, que él pues le tocó vivir. En ese entonces, él ejercía en ese entonces como médico militar, y le tocó conocer mucho de toda esta parte que se narra en este libro, hechos como lo que sucedió con don Manuel Bartlett Bautista. A él le tocó atenderlo, el doctor Antonio Zuna, mi padrino, le agradezco mucho su presencia y gracias también por retroalimentarme, padrino, con estos datos que usted tocó vivir. A mi comadre querida Yolanda Osuna, este libro en esta ocasión está dedicado a una persona a quien yo no quise, yo diría quiero, porque su recuerdo sigue presente con nosotros. Él ya se nos adelantó, pero bueno, las horas y las pláticas que compartimos juntos siempre me ayudaron a enriquecer mis ideas y mis conceptos. Y bueno, quise dedicárselo como un recuerdo a su memoria, a Lácides García de Lleno. Y no menos importante, pero los dejo al final porque dicen que se saluda a los de casa al final, a mi madre, mis hijos, gracias por estar aquí, mis hermanos, lo aprecio mucho, a todas mis amistades por su afecto y un reconocimiento, claro, como siempre lo hago, a Carlos Ruiz Abreu. Muchas gracias, Carlos, que te tomaste tu tiempo. La verdad que él ha sido un eslabón muy importante en la consecución de este trabajo que yo he hecho. Quienes me han hecho el favor de leer estos libros que hemos ido trabajando a través de los años, como es el caso de mi gran amigo, el ministro José Ramón Cosío, como lo ha hecho Alfredo Islas, ahora también
que me han leído y me ha publicado Salvador Vives, mi director Fernando Ravelo, de veras es un cúmulo de información ahí bastante importante, que no podría uno hacerlo si no tuviera uno el apoyo de un equipo para poderlo hacer. En un principio, toda esa información, por su tiempo que estuvo trabajando en el Archivo General de la Nación, la retomó, la clasificó y la compartió muy amablemente. Eso se lo agradezco mucho a Carlos Ruiz. Y posteriormente entramos también con un joven historiador egresado de aquí, Javier Camas, que no lo veo ahorita, pero él estuvo trabajando conmigo en este libro 4 años. Él estuvo auxiliándome mucho en el archivo del Congreso del Estado, en la propia biblioteca José Martí y por supuesto ayudándome a conseguir los periódicos oficiales de la época, que como ustedes saben es donde se tienen que publicar todas las reformas que tenga la Constitución. Bueno, de cualquier ley. El caso es que en este libro, en esta ocasión, tal como me lo sugiriera en su oportunidad en este mismo auditorio mi amigo José Ramón Cosío, me decía, bueno, pues vamos a escribir ya lo que es el siglo XX. Y efectivamente, eso fue lo que hicimos. Es una narrativa que vamos haciendo no solamente de las reformas que fue teniendo la Constitución en cuanto a los periodos que los seleccionamos así por gobiernos. Cada gobernador fue haciendo algunas reformas a la Constitución, las fue adecuando, tal así como, por ejemplo, cuando el derecho al voto a la mujer, cuando finalmente el periodo gubernamental pasa de 4 años a 6 años, como es ahora, la integración de la Cámara de Diputados, que en su momento eran 9, luego bajó a 7, hasta actualmente que son 35 diputados los que componen. Cuando se empiezan también siguiendo la política nacional, la adecuación de los diputados plurinominales, como comúnmente los conocemos, pues todo eso también fue importante. Las reformas que hizo en su momento el gobernador Mario Trujillo García, que reduce sustancialmente la Constitución, hacen un trabajo legislativo, yo diría, bastante cuidadoso, salvo un detalle que se fue, que con todo y ese trabajo, esa Constitución, le faltó que el Congreso se erigiera en constituyente para darle la formalidad necesaria, pero la Constitución en sí no dejó de tener la valía y el haberla adecuado a los tiempos. Finalmente ese es el objeto que tiene como finalidad cada gobierno para irlo haciendo. Y así llegamos hasta el gobierno del actual gobernador, perdón la redundancia, de don Arturo Núñez. El trabajo está hasta el 2015 por razones naturales. Este trabajo teníamos que acotarlo para posteriormente presentarlo como hemos hecho en otros trabajos también, derivado de un convenio que firmó el rector con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y bueno, pues los procesos del Instituto de Investigaciones Jurídicas son un poco más lentos, pero se adecuó también. Y entonces, bueno, pues aquí hablamos de las reformas hasta el 2015 hechas por el actual gobernador Arturo Núñez, dentro de las que destacan, bueno, un gran catálogo que reproduce en materia de derechos humanos, que eso a mí se me hizo muy importante. Se crea una sala constitucional local para atender controversias entre poderes del Estado y, bueno, pues creo yo que son reformas que se hicieron y están a la vanguardia de lo que ha venido haciendo la Constitución Federal. En esto, podríamos seguir platicando, pero no quiero abusar del tiempo, pero yo sí quisiera cerrar mi intervención con 2 reflexiones básicamente, como suelo hacer. La primera reflexión que yo hago, y coincidentemente lo mencionó, lo esbozó el ministro Cosío
es cuando estamos hablando, ya se está en el diálogo nacional, los términos de un nuevo federalismo. Fíjense ustedes que estos términos del nuevo federalismo, como decía un político de los años 30, don Juan N. Santos, que todo debe de ser parejo. El problema es cuando hay unos más parejos que otros. Y fíjense por qué lo menciono. Resulta ser que la producción de petróleo de nuestro país, que es, todos sabemos, es un patrimonio nacional, en gran medida se extrae de tierras tabasqueñas y chiapanecas. Pero lo curioso, junto con este patrimonio nacional, la energía eléctrica que consume este país, el 70% se produce en los ríos que nacen en el estado de Chiapas y pasan por Tabasco para desembocar en el Golfo. ¿Qué sucede? Que por una manera natural, estos ríos, cuando hay crecientes extraordinarias, inundaciones como las conocemos, pues toda esa agua tiene que pasar por Tabasco, como las inundaciones que periódicamente tenemos. Y bueno, los tabasqueños tenemos que conformarnos con que vengan autoridades federales trayéndonos despensa, trayéndonos colchonetas y el plan DN3 del ejército. Entonces, la pregunta es, hombre, si por este estado pasa o tiene que ver el 70% de la producción de energía eléctrica, ¿cómo es posible que no podamos tener por lo menos unas tarifas que puedan compensar todos esos desastres naturales cuando sucedan? En fin, no lo hemos sabido, no hemos podido replantear esa situación. La otra reflexión también es en cuanto a que si bien el petróleo es un patrimonio de toda la nación, lo entendemos todos perfectamente, pero resulta ser que aquí es donde se causan y se generan las consecuencias de su extracción y de su comercialización, y resulta ser que Tabasco tiene ya desde hace muchos años el Producto Interno Bruto más bajo de este país. Es penoso, 11 años. Eso que escuchamos, que declaraba el otro día el dueño de la Plaza Altabrisa, que tiene el 30% de los locales cerrados, en Plaza, donde está Liverpool, Tabasco 2000, Galerías, que otro, el 30% de los locales están cerrados, y cada día la situación económica nos apremia más. Todavía hay una gran incertidumbre en esta actividad petrolera, cómo se va a continuar, si bien nos hablan de rondas y nos explican que pronto se reactivará. Entonces, yo creo que la federación como tal, ese ente que se formó por parte de todos los estados para mantener la cohesión nacional desde que se dio la independencia, creo que debe de reestudiarse, debe de replantearse y ahora sí decir, oigan, en justicia ya corresponde a estos de Tabasco, de Chiapas, de Campeche y disminuir esa diferencia abismal que hay. Pues yo creo que estos estudios, cuando los hacemos, los coordinamos, nos da esas luces, porque esto no es con el afán de tener un acervo de conocimientos. Yo creo que esto es para despertar la reflexión y la inquietud de cómo podemos estar mejor, qué debemos de hacer para estar mejor. Y partimos del principio que, conociendo nuestra historia, podemos comprender nuestra realidad, entonces podemos hacer las propuestas para componer y mejorar nuestra situación. Bueno, eso es lo que yo les invitaría. Para esa, también es muy útil para esas noches de insomnio, en donde créanme lo que sí les va a ayudar mucho a conciliar el sueño. Espero también que lo disfruten. Está escrito en una prosa, en un lenguaje nada técnico. Aquí quiero hacer un comercial. Yo le agradezco mucho a la corrección y estilo que hizo
dirán los Blanche, la verdad, porque usa un lenguaje que no es para abogados, lo aclaro, no se necesita ser abogado para entender lo que está escrito. Es un lenguaje muy ágil, muy ameno, y bueno, ahí ellos me ayudaron muchísimo. Gracias, Salvador, la verdad que el acabado fue muy importante para que pues todo el mundo lo podamos leer y comprender. Bien, cierro agradeciéndoles nuevamente a todos ustedes su presencia y bueno, pues ya nos veremos en el próximo, primero Dios. Muchas gracias. Su tiempo para ese tan importante evento de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Sin más por el momento, hemos concluido con esa presentación y desearles que tengan un excelente viernes y fin de semana. Muchas gracias a todos. Señoras y señores.